Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel fue vista saliendo de un camerino y su expresión lo dijo todo. ¿Aún guarda rencor a Barbactas por lo que pasó entre ellos? Todo sucedió durante la grabación de un especial de Año Nuevo para un canal de televisión muy conocido. Varios artistas, entre ellos Barbactas y Yamur Yüksel, fueron invitados para compartir anécdotas, cantar en vivo y despedir el año con energía positiva. Pero lo que ocurrió tras bastidores fue todo menos armonía. Un testigo que trabaja en el equipo de iluminación confesó, al principio todo parecía normal. Pero cuando Yamur salió de su camerino después de hablar con Bar, su rostro estaba transformado. Tenía los ojos vidriosos y apretaba los labios. Algo fuerte pasó allí dentro. Según otras fuentes cercanas al rodaje, Bar habría intentado acercarse a Yamur para resolver ciertos malentendidos del pasado. Sin embargo, la conversación no salió como esperaba. Pensé que podríamos empezar de nuevo, pero ella no está lista. Y lo entiendo, habría dicho Bar a uno de sus colegas minutos después. Lo más impactante fue que, durante la grabación, Bar y Yamur fueron ubicados en mesas diferentes, algo que no estaba previsto originalmente. Además, cuando llegó el momento de cantar el tema grupal final, ambos evitaron mirarse. Una tensión evidente flotaba en el aire. Un miembro de producción reveló, cuando los vimos en la misma sala, todos esperábamos una reconciliación, o al menos una conversación madura. Pero fue todo lo contrario, ella se mantuvo distante, fría, y eso que una vez no podían separarse ni un minuto. Lo que más llamó la atención fue la breve declaración de Yamur al abandonar el plató, cuando una reportera le preguntó si había tenido oportunidad de hablar con Bar, algunas palabras duelen más cuando llegan tarde. Respondió sin detenerse. Esa frase, tan corta pero tan cargada de emociones, fue suficiente para desatar una tormenta de comentarios en redes sociales. Los fans no tardaron en reaccionar. Algunos apoyan a Yamur y entienden que, tras una separación complicada, es difícil volver a confiar. Otros defienden a Bar y aseguran que merecía una segunda oportunidad. No podemos juzgar sin saber lo que pasaron, escribió una seguidora. Si él se atrevió a dar el paso y ella lo rechaza, tal vez no fue tan sincero como dice, opinó otra usuaria. La historia entre ellos no es nueva para quienes siguen sus carreras. Compartieron escenario, entrevistas y hasta momentos personales que dejaron huella en sus fans. En múltiples ocasiones fueron descritos como la pareja perfecta, con una química que traspasaba la pantalla. Pero algo se rompió en el camino, algo que ninguno de los dos ha querido explicar completamente. La reacción de Bar tras el comentario de Yamur fue igual de elocuente. Esa misma noche, publicó en sus historias una imagen en blanco y negro de un banco vacío en un parque con la frase, hay momentos que no vuelven. Y personas que tampoco. Muchos lo interpretaron como una respuesta indirecta, una forma de aceptar que esa puerta, al menos por ahora, está cerrada. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, en uno de los ensayos privados para una gala posterior, se filtraron imágenes de Yamur ensayando sola en el escenario. Lucía concentrada, pero según quienes estaban presentes, había algo más en su actitud, una mezcla de tristeza contenida y firmeza. No quiere mostrarse vulnerable, pero se nota que está luchando por mantener la compostura, dijo una persona del equipo técnico. Esa misma tarde, Bar fue visto saliendo de los estudios acompañado de su representante, quien al ser abordado por los medios se limitó a decir, Bar está bien, pero algunas heridas tardan más en cerrar de lo que imaginamos. El silencio del actor ha sido notorio desde entonces. No ha ofrecido entrevistas, ni ha respondido a las preguntas sobre su situación con Yamur. Una fuente cercana a la actriz comentó que lo que más le dolió a Yamur no fue el final de su relación, sino la forma en que sucedió. Hubo promesas, proyectos, incluso planes de mudarse juntos. Pero todo se derrumbó sin explicación clara. Y aunque ahora él quiera retomar el contacto, ella no puede olvidar cómo la hizo sentir.
Lo que generó aún más revuelo fue una publicación que Yağmur compartió en su cuenta personal, una foto de una libreta abierta, con una frase escrita a mano que decía, no se trata de guardar rencor. Se trata de protegerse. La imagen fue acompañada por un emoji de punto final. Esa publicación fue interpretada como una declaración definitiva, una forma elegante de decir que, para ella, no hay marcha atrás. Mientras tanto, varios medios comenzaron a investigar lo ocurrido durante los meses de distanciamiento. Algunos rumores apuntan a que Bar, en plena etapa de crecimiento profesional, se habría distanciado emocionalmente, dejando a Yağmur en una posición incierta. Otros, sin embargo, sostienen que fue una tercera persona la que generó el quiebre definitivo. Ninguno de los dos ha confirmado ninguna de estas versiones. Durante una reciente entrevista con una revista de moda, a Yağmur se le preguntó si estaba dispuesta a perdonar errores del pasado. Su respuesta fue clara: perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces perdonas para poder seguir adelante sin peso en el corazón. Esta declaración fue considerada por muchos como la confirmación de que el ciclo con Bar está cerrado, al menos desde su perspectiva. Por su parte, Bar no ha dejado de mostrar señales de nostalgia. Recientemente, en un concierto benéfico donde fue uno de los invitados especiales, interpretó una canción que, según sus seguidores, estaba cargada de simbolismo. Al finalizar, dijo al micrófono, algunas canciones no necesitan dedicatoria. Ya saben a quién van dirigidas. El público estalló en aplausos, pero en las redes, el debate volvió a encenderse. ¿Está Bar arrepentido? ¿Es demasiado tarde para una reconciliación? ¿Yağmur tomará la decisión de dejar todo atrás o esta distancia emocional será definitiva? Una nueva fuente cercana al entorno del actor ha afirmado que Bar estaría considerando escribir una carta pública a Yağmur. Quiere que ella sepa todo lo que siente, sin intermediarios ni malentendidos. No busca presionarla, solo necesita decir lo que nunca se atrevió, comentó. De concretarse esta acción, sin duda generaría un nuevo capítulo en esta historia que ha mantenido en vilo a miles de seguidores. Pero mientras eso ocurre o no, Yağmur ha optado por centrarse en su carrera. Su participación en la próxima serie dramática del canal nacional promete ser uno de los proyectos más ambiciosos del año. En una reciente rueda de prensa, habló brevemente sobre el amor y las segundas oportunidades. Creo en el amor maduro, en el que se construye con hechos y no solo con palabras. Y si ese amor llega, que me encuentre en paz conmigo misma. Las redes siguen divididas. Hashtags con su nombre y el de Bar continúan circulando, alimentando teorías, esperanzas y también dolorosas conclusiones. Algunos fans sueñan con una reconciliación, otros simplemente quieren que ambos sean felices, juntos o separados. Lo cierto es que esta historia no ha terminado de escribirse. Como suele ocurrir con los grandes amores, a veces la distancia no es el final, sino solo una pausa en medio del caos. ¿Será este el caso de Bar y Yağmur? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, la herida sigue abierta, aunque el telón ya haya caído. Y ahora les toca a ustedes. Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que Yağmur fue demasiado dura con Bar? ¿O piensan que hay heridas que simplemente no se pueden sanar? Comenten abajo y no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia que aún podría dar un giro inesperado.